increíble historia de los Warren, el matrimonio que capturó a Annabelle. En los últimos años, el matrimonio conformado por Ed y Lorraine Warren ha cobrado una renovada popularidad, debido a los sucesos que se relatan en la saga de películas de El Conjuro, mismas donde ambos aparecen como personajes protagónicos y nos muestran la que fue su incansable lucha contra fuerzas malignas. Y es que, como bien se sabe, estos dos experimentados investigadores de fenómenos paranormales trataron más de 4,000 casos, entre los que destacan los relacionados a casas encantadas, fantasmas, poltergeist y posesiones diabólicas durante sus más de 50 años de trayectoria. De acuerdo a lo que relató la propia Lorraine Warren, misma que falleció en el 2019 a la edad de 92 años, su primer acercamiento con el mundo paranormal ocurrió en 1933, cuando tan solo tenía 7 años y cursaba su educación primaria en un colegio católico de niñas. Afirma que a esa edad comenzó a ver el aura de las personas, pero como era muy pequeña, no sabía a ciencia cierta qué eran esas luces. De hecho, un recuerdo que tenía muy grabado en relación a eso era la vez que le dijo a una de las monjas del colegio que sus luces eran más brillantes que las de la Madre Superiora, pero al no entender a qué se refería, esta le pidió una explicación y fue tal su escándalo que la mandó a penitencia a rezar, pues pensó que le estaba mintiendo. Fue allí donde finalmente comprendió que tenía un don que nadie más poseía y que esta aura que rodeaba a las personas era como un brillante aviso de neón que le decía lo que eran en realidad, e inclusive podía percibir este mismo fenómeno con algunas mascotas. Por desgracia, nadie de su familia entendió que se trataba de su don, por lo que tuvo que guardar ese secreto por mucho tiempo. Al menos hasta que conoció a su futuro marido Ed Warren. Por su parte, Ed era el hijo de un policía y había nacido en 1926 en Connecticut. De acuerdo a sus vivencias, durante su infancia, más específicamente entre los 5 y 12 años, ocurrieron una serie de hechos inexplicables que lo llevarían a tener fe ciega en esas cuestiones paranormales. Recordaba con especial claridad cómo a las 2 o 3 de la mañana, cuando toda su familia se encontraba durmiendo, las puertas de su armario comenzaban a abrirse de una forma inexplicable y podía observar con total nitidez cómo de él surgían luces flotantes con formas de rostros que lo miraban, y entre todos ellos el rostro que más destacaba por ser el más habitual era el de una anciana que poseía una expresión como enojada. Aunado a estas visiones, la habitación se llenaba de un frío extremo y al mismo tiempo podía escuchar pisadas y susurros a su alrededor. Estas experiencias le resultaban tan aterradoras y no era para menos, por lo que siempre acababa corriendo hasta el cuarto de sus padres en búsqueda de refugio, pues realmente no entendía nada de lo que estaba pasando. Así pasó el tiempo y cuando Ed Warren ya tenía 16 años y trabajaba como acomodador en el Teatro Colonial en Bridgeport, conoció a Lorraine, quien iba todos los miércoles al cine acompañada por su madre. Esta salida era tan habitual que un día comenzaron a hablar y cuando menos acordaron ya eran amigos. Ambos tenían la misma edad y finalmente una noche Ed decidió acercarse hasta su casa y pedirle una cita. Todo salió mejor de lo esperado y cuando se hicieron novios, Ed sintió que había llegado el momento de contarle todas sus experiencias y así lo hizo, a pesar del miedo de que ella se riera o que lo tomara por un loco. Sinceramente, Ed jamás esperó que ella también tuviera un secreto. Era medium y clarividente, ya que no solamente podía ver y percibir espíritus igual que él, sino que ella inclusive podía hablar con ellos. Era como si pareciera que el destino los había reunido. No obstante, eran tiempos difíciles y poco después que Ed Warren tuvo que entrar a la armada, los jóvenes tomaron la decisión de casarse antes de que este partiera a pelear durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando finalmente el conflicto armado terminó y volvió, la pareja ya tenía una hija. Esto fue el principal detonante para que Ed decidiera dejar las armas y optara por dedicarse a algo que realmente lo apasionaba, pues aprovechando su talento con los pinceles, se dedicó a pintar cuadros de paisajes y mansiones embrujadas. Esto no era de extrañarse, pues siendo una pareja de jóvenes curiosos con aparentes dones paranormales, era casi obvio que se sintieran atraídos por estos lugares donde supuestamente se reportaban hechos sobrenaturales, pues ellos ya habían pasado por eventos similares. Y así fue como comenzó todo, pues Ed buscó casas y en sus lienzos trazaba terroríficos monstruos y fantasmas que surgían de las puertas y ventanas. Cuando terminaba, Lorraine se acercaba hasta la casa y pedía hablar con el dueño, mismo que por lo regular, y tal vez movido por la curiosidad, no se demoraba en salir y le ofrecía si quería comprar el cuadro, advirtiéndole que su marido había pintado lo que había visto al observar su casa. En la mayoría de los casos, los dueños se asombraban, pero no demasiado, pues pese a que estaban horrorizados, no eran ajenos a lo que se vivía en el interior de su hogar, e inclusive ellos mismos habían tenido que sufrirlo en carne propia, así que, sin dudarlo, los dejaban entrar en sus casas para que investigaran.
En estas investigaciones incipientes, la pareja pudo ver cosas tan aterradoras y extrañas que pronto, más específicamente allá por 1952, decidieron crear en toda forma la New England Society for Psychic Research, o en su traducción al español, la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, misma que fue la primera asociación reconocida en dedicarse a investigar fantasmas, espectros y a buscar demonios. Así comenzaron a darse a conocer, y con el tiempo, los Warren comenzaron a viajar alrededor del mundo, buscando más lugares embrujados, mientras que aprovecharon para comenzar a dar charlas contando sus fascinantes experiencias. Entre los lugares emblemáticos que llegaron a inspeccionar, destacan la abadía de Whitby, Stonehenge y la rectoría de Burley, misma que tiene la reputación de ser la casa más encantada de Inglaterra. Pronto, la pareja comenzó a ganar popularidad y a ser muy socorrida, debido a que no cobraba por sus servicios en los casos que le encargaban y únicamente obtenían ingresos de la venta de los cuadros de Ed y de las usuales conferencias que daban, pero su oficio tomaría un giro completamente diferente, debido a un caso que los marcó de una manera muy especial. De acuerdo a las palabras del propio Ed, en 1965, ambos fueron requeridos para visitar una casa supuestamente embrujada donde aseguraban los inquilinos que rondaba el espíritu de una niña llamada Cynthia. Casi de inmediato, Lorraine logró entrar en trance y se puso en contacto con ella, descubriendo así que lo único que ella estaba buscando era a su madre. Fue en ese momento donde ambos se dieron cuenta de lo horrible que debía ser experimentar esa incertidumbre y confusión sin poder hacer nada al respecto, y fue allí donde tomaron la decisión de no solo observar y experimentar las apariciones, sino que se propusieron a ayudar a todas esas pobres almas perdidas. Debido a esto, Ed comenzó a entrevistar a decenas y decenas de sacerdotes, practicantes de todas las creencias, con la finalidad de interiorizarse mejor en ese tema de la transición entre planos, y así fue como se enteró de la existencia de los exorcismos. Tal fue su interés en el tema que comenzó a trabajar en conjunto con la iglesia en varios casos de índole sobrenatural, llegando finalmente a ser el único demonólogo laico de los 7 demonólogos reconocidos en ese tiempo en Estados Unidos, siendo todos sacerdotes, y él el único de no serlo. Por desgracia, el 14 de noviembre de 1974, la madre de Ed Warren falleció de cáncer, y aunque este hecho lo embargó con un profundo dolor, fue el detonante para que se vieran involucrados en uno de los casos más famosos de toda su carrera. Todo comenzó cuando ambos se dieron cuenta de que el certificado de defunción de su madre marcaba como hora de muerte a las 3:04 de la madrugada, es decir, el mismo día y la misma hora en la que en una casa de la localidad de Amityville, en el estado de Nueva York, un sujeto identificado como Ronald DeFeo Jr., presuntamente bajo las órdenes de una voz demoníaca, asesinaba con un rifle a 6 miembros de su familia, dando origen al famoso caso conocido como la masacre de Amityville, mismo que fue tan mediático que incluso inspiró una película en 1979 conocida como El horror de Amityville, y varias más basadas en este espantoso caso. La coincidencia resultaba tan extraña como perturbadora que los Warren no pudieran ignorarla, y fueron de los primeros investigadores paranormales que pisaron e investigaron esa casa, logrando captar voces de dudosa procedencia, olores raros, ruidos y drásticos cambios de temperatura. Eran tantas las manifestaciones dentro de la casa que inclusive Ed logró fotografiar el aterrador fantasma de un niño parado junto a la escalera que llevaba al segundo piso. Otro más de sus casos famosos fue el matrimonio Perrón y sus 5 hijas en su casa de Rhode Island, una familia que era acosada por un espantoso fantasma de una bruja del siglo XIX y que sirvió como inspiración para la famosa película El Conjuro. Por otro lado, una experiencia que él recordaba con mucho orgullo era cuando el 1 de septiembre de 1990 a las 2:40 am logró captar durante varios segundos a la denominada Dama Blanca de Easton, la cual era el fantasma de una mujer que había sido visto durante más de 50 años en torno al cementerio de la Unión, en la ruta 59 de Easton. Fue tanta la emoción de Ed que en ese momento olvidó el precepto básico de que nunca hay que caminar hacia un fantasma y comenzó a caminar hacia ella para filmarla mejor, pero esta desapareció. Finalmente, entre todos sus casos, el que más ha destacado en los últimos tiempos ha sido el de la famosa y temida muñeca Annabelle, un juguete habitado por una entidad demoníaca que aterrorizaba a 3 jóvenes e incluso intentó asesinar a uno de ellos durante la década de los 70, razón por la cual estos jóvenes los contactaron buscando que llevaran a cabo algún ritual religioso sobre la muñeca con la finalidad de poder desalojarla y que se la llevaran con ellos. Pero aunque así lo hicieron, trasladar a la muñeca con ellos no fue cosa sencilla, pues durante el trayecto a casa no podían evitar sentir que la atmósfera a su alrededor estaba llena de odio. Inclusive, el auto en el que iban comenzó a fallar hasta que Ed roció a la muñeca con agua bendita y casi de inmediato los disturbios en el carro cesaron y pudieron llegar a salvo a casa. No obstante, en los días posteriores, Annabelle comenzó a levitar y a manifestarse en todos los cuartos de la casa, a pesar de que la habían dejado resguardada en el estudio, razón por la cual tomaron la decisión de contenerla dentro de una vitrina de vidrio sellada con un pesado candado, mismo que no debía ser abierto bajo ninguna circunstancia, pues atrapaba al espectro dentro.
Así pues, los Warren atendieron una gran variedad de casos paranormales relacionados a espectros, demonios, y aunque Ed Warren era el encargado de estar en acción, siempre reconoció que no podía lograr gran cosa sin su esposa, pues debido a las cualidades de esta como medium y vidente, ella era quien le permitía saber cuando en un sitio específico estaba plagado por espíritus fantasmales o demonios y dónde exactamente se encontraban estos al arribar al lugar. Además de que, como es bien sabido, los espíritus de bajo astral sienten una peculiar atracción por la energía de los medium, en una forma tan intensa como si se tratara de insectos atraídos por la luz. Como una anécdota curiosa, en 1989, los Warren lograron que en un tribunal de justicia reconociera legalmente que una mujer y su hijo habían sido expulsados de su casa por fantasmas, pues su agente de bienes raíces los estaba demandando por la suma de $2,000 por incumplimiento de contrato, ya que ellos habían abandonado el lugar antes del tiempo mínimo estipulado, por lo que la mujer, desesperada, les pidió ayuda para que lograran conseguir pruebas de la extraña actividad que ocurría al interior del recinto, logrando captar evidencia muy sólida con fotografías, grabaciones, además de testigos fiables, y finalmente acudieron a la corte de Rockville, donde ganaron el caso, estableciendo así un precedente en Estados Unidos. Debido a tantas y tantas investigaciones a las que acudieron los Warren, lograron recolectar cientos de artículos como juguetes, libros, esculturas, cuadros y máscaras que se presumían estaban poseídos o embrujados. Llegó el momento en que estos eran tantos que debieron buscar un lugar especial donde resguardarlos, y fue así como surgió el Warren Occult Museum, o por su traducción, el Museo del Oculto de los Warren, mismo que está ubicado en un cobertizo de la que fuera la casa de los Warren en Monroe, Connecticut, y que en la actualidad aún puede ser visitado, siendo único en su especie en todo el mundo, a pesar de lo peligroso que pudiera resultar, pues de acuerdo a sus fundadores, en este museo hay objetos tan peligrosos que si tan solo los tocaran, la gente podría llegar a contaminarse con el mal, pues los artículos que allí se exhiben se encuentran totalmente cargados de energías negativas, ya que fueron utilizados en rituales de brujería, ritos satánicos, rituales de magia negra y en maldiciones, motivo por el cual se encuentran debidamente resguardados dentro de vitrinas de vidrio, además de que está prohibida la entrada al recinto después de la caída del sol. Y es que a pesar de que muchos los criticaron por exponer al ojo público este tipo de objetos, ellos siempre afirmaron que casi era una necesidad el hacerlo, pues como bien se sabe, el mal se nutre de la ignorancia de la gente, sobre todo de aquellos que niegan su existencia. Finalmente, el 23 de agosto del 2006, el imparable Ed Warren falleció después de sufrir un accidente cerebrovascular en su hogar de Connecticut, y solo hasta entonces dejó sola a su inseparable Lorraine, misma que se le uniría en el más allá el 18 de abril de 2019, cuando falleció prácticamente mientras dormía en su casa. A pesar de esto, su legado sobrevive y continúa muy presente en el imaginario de muchas personas, sobre todo de aquellas interesadas en el mundo de lo oculto y lo paranormal. Esta es una de las historias más interesantes que puede existir en el ramo paranormal. Gracias a Ed y a Lorraine Warren es que el día de hoy existe gente que realmente cree en esto, y otra más que puede contar sus experiencias sin ser tachada de loca o mentirosa. Si te gustó este vlog de la vida del matrimonio Warren, déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si tienes datos extras acerca de esta asombrosa y fascinante historia, también háznoslo saber. Y recuerda que muy pronto nos vamos a ver desde un lugar maldito. Suscríbete, activa la campanita y dale like al video. Yo soy Omar Cruz, hasta la próxima.